Sasso, ¿qué manda? Solamente con relación a lo que comentaba el compañero, o sea, mi opinión sería de que esos cultivos permanentes, lo que sucede es que alguien podría decir que esta finca, como solo es una extensión grande de terreno, tiene un valor bajo, pero derivado de esos cultivos permanentes que tiene, entonces la municipalidad, al hacer el avalúo, puede determinar que es un valor superior al que ellos están registrando, ¿verdad? Pero Porque puede ser que tenga un valor, puede ser que tenga un valor bajo o un valor el justo. Eso dependerá mucho de la municipalidad. Porque recuérdese usted que las municipalidades conocen todos los terrenos que están a su alrededor, pero creo que nos estamos adelantando mucho porque yo solo les pedí que comenzáramos a leer la ley del impuesto único. Entonces, por favor, lean y la semana entrante, el día jueves, vamos a hablar de eso porque se recuerdan que el día martes no van a haber clases porque hay feriado por el Día de la Virgen de la Asunción. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta que tengan? ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no es así, entonces vamos a comenzar nuestro punto del programa. Hoy vamos a hablar de un tema completamente nuevo que se llama fuentes del derecho tributario. Cuando nosotros venimos y nos ponemos a pensar, ¿qué es fuente? Lo primero que vamos a hacer es analizarlo desde el punto de vista general. Y desde ese punto de vista general, nos vamos a ir al diccionario de la Real Academia Española. Entonces, cuando nosotros estudiamos lo que es fuente, esto va a significar el origen, el nacimiento o el principio de algo. Esto es de manera general, pero cuando ya lo hacemos de manera particular, nosotros lo que vamos a estudiar o a lo que nos vamos a referir es a las fuentes del derecho, concretamente tributario. ¿Cómo vamos a entender nosotros lo que son las fuentes del derecho tributario? Pues las fuentes del derecho tributario, los autores coinciden en esto, dice que son medios generadores de normas jurídicas. Es decir, nos vamos a estar refiriendo a la creación y a la imposición de normas jurídicas. Aun cuando casi todos los tratadistas coinciden en considerar que la división tradicional de las fuentes lo constituye la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia y la doctrina. Eso es cuando nosotros estamos pensando en lo que son aquellas fuentes en la división más generalizada que ustedes conocen, las fuentes formales. Las fuentes formales del derecho son la ley, la costumbre, los usos, la jurisprudencia, la doctrina. Pero cuando nosotros le estamos poniendo un apellido a las fuentes y estamos pensando en las fuentes del derecho tributario, esa clasificación no es enteramente correcta y mucho menos completa. ¿Por qué razón? Porque la importancia que cada una de esas fuentes pudiera tener tratándose de establecer las causas que lo generan. Lógicamente, en derecho tributario hay fuentes que tienen un significado relevante, un significado importante, un significado decisivo, diría yo, dentro de las normas jurídicas de nuestro país. Y ese es el caso de la ley constitucional. ¿Qué pasa por ahí? ¿Quién activó su micrófono? Entonces, nosotros vamos,
es el caso, como les decía yo, de la ley constitucional frente a otras que son de una importancia mínima. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ahora, cuando hemos estado desarrollando estos temas, cuando hemos estado hablando de los principios fundamentales, nuestra primera fuente es la Constitución. Y luego nos hemos ido a otras leyes que son las leyes ordinarias para poderle dar esa significación. Si nosotros nos vamos a recordar las fuentes formales y generales que nosotros vimos en los primeros años de nuestra carrera, tal como lo señala García Maínez, las fuentes del derecho se agrupan en 3 tipos: formales, reales e históricas. Esa es la clasificación general que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las fuentes formales? Son los procesos de creación de normas jurídicas. ¿Cuáles son fuentes reales? Son los factores y elementos que determinan el contenido de las normas. Y las fuentes históricas son los documentos que encierran el texto de una ley o el conjunto de leyes. Esta clasificación general que las divide en formales, reales e históricas nos llega a permitir llegar a una conclusión. Y esa conclusión es que las fuentes del derecho tributario constituyen el modo de creación de normas jurídicas. Entonces, ¿en dónde estaríamos nosotros? Estaríamos en estas fuentes formales porque son los procesos de creación de las normas jurídicas. Siguiendo nosotros con la aplicación de lo estudiado por Catalina García Vizcaíno, que tiene un libro que se llama Derecho Tributario, cuando ella lo estudia y que está contenido en la página 153 de ese libro de Derecho Tributario, ella dice que las fuentes del derecho tributario son los medios generadores de normas jurídicas. Y ella nos dice que las fuentes que a continuación se enumeran se hace atendiendo a la importancia jerárquica de las normas. Y de esta forma tenemos que son las fuentes del derecho tributario o financiero las siguientes. ¿Cuáles son? Las normas constitucionales, las leyes ordinarias, los decretos leyes, los reglamentos y los tratados o convenios internacionales. Yo sé que ahorita que están viendo en esta división, están viendo decretos leyes. El decreto ley es cuando se da el rompimiento de un orden constitucional, pero para nosotros esto tiene una significación importante, porque la primera vez que se habló del impuesto de IVA en Guatemala, se creó a través de un decreto ley de un gobierno de facto, cuando estaba el general Ríos Montt. Fue la primera vez que se habló del impuesto del IVA a través de un decreto ley y por eso lo hemos dejado aquí. Entonces, quiero que miren claramente las fuentes del derecho tributario, ¿cuáles son? Son las normas constitucionales, las leyes, los decretos leyes, los reglamentos y los tratados internacionales. Hasta lo que vamos aquí. Dudas, preguntas, comentarios, interrogantes. Hasta donde vamos, dudas, comentarios, interrogantes, sí. Licenciada, buenas noches. Una consulta. Entonces, el derecho tributario realmente solo tiene fuentes formales, que serían leyes, ¿verdad? Así es. ¿Por qué son formales? Porque vienen de procesos de creación de normas jurídicas.
Esa es la respuesta. Gracias, licenciada. Tenga pena, Saidi. A ver, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? Sí. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Bueno, vamos a hablar entonces de las normas constitucionales. Cuando nosotros estamos hablando de normas constitucionales, son de normas que están contenidas en nuestra Constitución Política de Guatemala. Ahí es donde están estas normas constitucionales. Y nosotros tenemos nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Y esta es la que va a desarrollar el tipo de nación que nosotros queremos, con todos esos elementos que hacen que después surgen las leyes ordinarias. Entonces, las normas constitucionales son la fuente principal de nuestro ordenamiento jurídico. Y lógicamente, las normas constitucionales son las normas que están contenidas en nuestra Constitución política. Y el nombre que tiene esa nuestra Constitución política es Constitución Política de la República de Guatemala. Lógicamente, es la Constitución a la cual debe reconocérsele el valor de norma jurídica en un sentido amplio y propio. La Constitución es una norma suprema que condiciona los modos de la creación de otras fuentes del derecho tributario. Por eso es que si nosotros somos estudiantes de derecho, la Constitución es el primer texto legal que debemos de conocer por la importancia que tiene la Constitución como una fuente principal. Nuestras normas constitucionales es el medio productor de normas jurídicas más importantes. Porque si las leyes no se adaptan a lo señalado por la Constitución, habría un remedio para componer esa situación. Y el remedio es el planteamiento de inconstitucionalidades, que pueden ser parciales o totales. Yo les decía a ustedes que para nosotros las inconstitucionalidades tienen una importancia principal, precisamente porque cuando la figura se aleja de lo contenido en la Constitución, la única manera de arreglarlo, lógicamente, es el planteamiento de inconstitucionalidad. Y nosotros tenemos en nuestra legislación la inconstitucionalidad general o la inconstitucionalidad en caso concreto. Lógicamente, estas inconstitucionalidades forman parte de la Ley de Amparo, Exhibición Personal e Constitucionalidad. Es una garantía que protege la supremacía constitucional. Y esto lógicamente es bien importante. Esto también lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad y lo ha interpretado como uno de los principios fundamentales que informa al derecho guatemalteco, que es la supremacía constitucional, que implica que en la cúspide del ordenamiento jurídico está la Constitución y está como una ley suprema. Es vinculante para gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado constitucional de derecho. La superlegalidad constitucional se reconoce con absoluta precisión en 3 artículos de la Constitución. Hablemos esos artículos. El primer artículo, vamos al 44.
A ver, ¿quién me ayuda? Artículo 44. ¿Qué dice? Si no hay quien me ayuda, dice derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso iure las leyes y las disposiciones jerárquicamente o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Sumado a ello, vámonos con el artículo 175 de la misma Constitución, que dice, jerarquía constitucional. Ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Y el otro artículo bien importante de la supremacía constitucional es el artículo 204, que dice, condiciones esenciales de la administración de justicia. Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Entonces, apunten por ahí cuáles son los 3 artículos de la Constitución en donde se reconoce la supremacía constitucional. A ver, ¿cuáles son? Díganme. Yo ya los leí. ¿Cuáles son los artículos? Artículo 44, 175 y 204. Así es. Por favor, léanlos y los subrayan por ahí, que son importantes. También tenemos que saber que la Constitución de la República, como lo leímos, tiene previsto esta supremacía constitucional en 2 figuras. ¿Cuáles creen ustedes que son esas 2 figuras? A ver, ¿los ayudo? Yo diría que la inconstitucionalidad y el amparo, licenciada. No, es solamente la inconstitucionalidad en leyes generales y en caso concreto. Y para eso nosotros leamos el artículo 167 de nuestra Constitución. A ver, perdón, 267 de la Constitución. A ver qué nos dice el 267. El 267 dice inconstitucionalidad, las dos son inconstitucionalidad, es el 266 y el 267 también es de inconstitucionalidad. ¿Qué dice el 266? Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, cualquier instancia y en casación y hasta antes de dictar sentencia, las partes podrán plantear como acción, como excepción o como incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. Y el tribunal debe pronunciarse al respecto. El 267, inconstitucionalidad de las leyes de carácter general. Las acciones en contra de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante el tribunal o la Corte de Constitucionalidad. Entonces, nosotros tenemos esos 2 elementos. ¿Por qué? Porque el amparo ya es más general. El amparo es cuando se vulnera, lógicamente, un principio constitucional también. Pero en este caso, nosotros, el no respetar la Constitución, el no acatar lo que la Constitución dice,
nos da origen al planteamiento de inconstitucionalidades. Y las inconstitucionalidades pueden ser parciales o totales. En nuestra Carta Magna, que para nosotros es la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros encontramos principios fundamentales y generales de la actividad financiera del Estado. Por ejemplo, ¿qué encontramos? El poder tributario del Estado, los principios de equidad, de justicia, no confiscación de los impuestos, etc. En nuestro país es indudable la importancia que reviste la Constitución como un medio creador o como un medio generador de normas jurídicas, ya que además de contener principios generales básicos, contiene también disposiciones de derecho tributario. Encontramos en la Constitución los principios generales de la tributación, tales como legalidad, igualdad, equidad y proporcionalidad de tributos. Y yo puse leer artículo 239 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A ver, dudas, preguntas, ahora que estamos con este tema de las normas constitucionalidad, de las normas constitucionales. Dudas, preguntas, comentarios. A ver aquí antes de pasar al otro punto. Dudas, comentarios. ¿No? Bueno. Vamos a entrar ahora a la ley. Ya dejamos la norma constitucional y ahora vamos a la ley. Dentro del derecho interno, la ley tiene rango ordinario o infraconstitucional. Y la primera fuente es la ley. La ley es una fuente importante del derecho tributario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros debemos de creer que es importante? Porque sin la ley no pueden ni deben existir los tributos. La ley es una regla de derecho que se origina o que se emana del poder legislativo y es promulgada por el poder ejecutivo, que crea situaciones generales y abstractas por tiempo indefinido. Y la ley solo puede ser modificada o derogada por otra ley. Nosotros esto lo podemos resumir de la manera siguiente. La ley es un acto emanado del poder legislativo, sancionado de conformidad con lo establecido por la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Dónde está la importancia de la ley como fuente de derecho financiero? Esto ha quedado plenamente comprobado a lo largo de la explicación que yo les estoy dando. ¿Por qué? Porque tiene importancia la ley constitucional. Tiene un papel muy importante en el derecho tributario por acatamiento del principio de legalidad. Y yo les pregunto, ¿cuál es el artículo de la Constitución que nos habla del principio de legalidad? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el artículo? 239. Así es, 239 de la Constitución. Y ese artículo, ¿cómo lo podemos resumir? ¿Qué nos exige ese artículo?
que todo tributo debe de dar contenido en la ley. Y esto es una garantía para quién, para el contribuyente, para evitarle al Estado, la nocivez en contra del contribuyente. Ya se imaginan ustedes si este artículo 239 no estuviera dentro de nuestra Constitución, cada vez que quisiera dinero el Estado, saldría del bolsillo del contribuyente y no habría ninguna ley que tuviera que darse o exigir. Muchos autores, porque este tema lo han estudiado miles de autores, han coincidido en que las leyes son las fuentes más importantes del derecho tributario. Y aquí, del derecho romano, nos viene un texto que nosotros debemos de aplicar y es nulo tributum sine lege. No puede cobrar tributos sin que tenga base legal. Por ello es que la costumbre no puede ser fuente de derecho tributario. Si ustedes se recuerdan, en cualquier otro derecho puede ser la costumbre una fuente de derecho, pero aquí no. ¿Por qué? Porque la costumbre no está basada en la ley. Y si nosotros estamos diciendo que son nulos tributos, no están basados en ley, no tiene lógica pensar que la costumbre pueda ser una fuente de derecho. Tomando como parámetro de comparación el hecho de que la diferencia entre el acto administrativo y el acto financiero se da en base a la discrecionalidad. Dudas, preguntas de lo que vemos, comentarios de lo que vamos viendo aquí, para que ya tengamos claridad, digamos, en cuanto a esto. Ustedes saben que nuestra Constitución tiene todo un capítulo de formación y sanción de ley. A ver, ¿dónde me dicen este artículo dónde estará? ¿Cuál era el artículo de la Constitución? La formación y sanción de ley. ¿Sabe antes? Sí. ¿Alguien quiere hablar? ¿Un comentario? ¿Alguien? Artículo 174 al 181. Exacto. Ahí vamos a comenzar a hablar y dice iniciativa de ley. Para la formación de la ley tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral. 175. Jerarquía constitucional. Ninguna ley puede contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o perversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integren el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. 176. Presentado para su trámite un proyecto de ley, se observará el procedimiento que prescribe la ley orgánica y del régimen interior del organismo legislativo. Se pondrá a discusión en 3 sesiones celebradas en distintos días. No podrá votarse hasta que se tenga suficientemente discutido hasta la 3ª sesión. Se exceptúan aquellos casos que el Congreso declare de emergencia nacional con el voto favorable de las 2/3 partes del número total de diputados que lo integran. 177. Aprobado un proyecto de ley, la Junta Directiva del Congreso, en un plazo no mayor de 10 días, lo enviará al Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación. 178. Dentro de los 15 días de recibido el decreto y previo acuerdo tomado en consejo, para no aburrirse, les queda 178, 179, 180 y 181. Dudas, preguntas, algo que no les quedó claro.
¿No hay nada? Bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora el otro es decretos leyes. En estos momentos que nosotros tenemos un Estado constitucional, permítanme un momento, solo voy a jalar un vaso de agua. Bueno, entonces, disculpen, ya volví. Entonces, decretos leyes. Regularmente los decretos leyes son dictados por necesidad y por urgencia del Poder Ejecutivo. Comúnmente la ley tiene su origen en el Poder Legislativo, pero en casos de necesidad y urgencia puede tener su origen en el Poder Ejecutivo, ante situaciones consideradas como graves para la tranquilidad pública, cuando se rompe el orden constitucional de un país para asumir la responsabilidad de dictar disposiciones transitorias para hacer frente a tal situación. En materia tributaria, las leyes pueden emanar del organismo ejecutivo porque así lo establece la Constitución o por situaciones de hecho. Tenemos que ver con los regímenes de facto. ¿Por qué es que el régimen de facto fue importante para nosotros? Pues fue importante para nosotros porque el antecedente de la imposición en Guatemala del impuesto del IVA fue a través de un decreto ley porque se dio cuando se dio el golpe de Estado y gobernaba el país el general Efraín Ríos Montt. Por eso es esa importancia que revisten los decretos leyes. Hoy por hoy no puede dictarse un decreto ley. ¿Por qué? Porque para eso se necesita un rompimiento del orden constitucional. Y nosotros, gracias a Dios, no tenemos esa situación en ese momento y creo que tenemos ya muchos años de no ver ese tipo de situaciones ni figuras. Ahora, el reglamento. Vamos a volver a esos conocimientos que ustedes adquirieron en su derecho administrativo, porque ya me contaron que recibieron muy buen derecho administrativo y que tienen una excelente base. Entonces nos vamos a ir a lo que indica Fraga. ¿Qué dice Fraga? Que el reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas que tienen carácter abstracto e impersonal, que expide el poder ejecutivo en uso de una facultad propia, cuya finalidad es facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Son las disposiciones dictadas por el Poder Ejecutivo que tienen por objeto regular la ejecución de las leyes y el ejercicio de las facultades propias y la organización y funcionamiento administrativos. Por lo anterior, llegamos a inferir que el reglamento es un instrumento de aplicación de la ley que tiene por objeto desarrollar y detallar principios contenidos en la ley para hacer posible su aplicación práctica. En derecho tributario, casi todas las leyes tienen su reglamento. El impuesto al valor agregado a IVA tiene su reglamento. La ley del impuesto sobre la renta tiene su reglamento. La ley de herencias, legados y donaciones tiene su reglamento. ¿Por qué? Porque es un instrumento de aplicación de la ley que tienen por desarrollar y detallar los principios que están contenidos en la ley para hacer posible y práctica su aplicación. En Guatemala ha sido una práctica el anunciar en las leyes tributarias en donde se imponen obligaciones a los contribuyentes que será un reglamento
el que las precise. Esto ha hecho común la existencia de reglamentos para hacer efectivas las disposiciones de leyes ordinarias. Aquí nosotros es importante que tomemos en cuenta lo que dice el párrafo final del artículo 239 de la Constitución. A ver, ¿qué dice el párrafo final? El párrafo final dice claramente que las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo debemos de entender nosotros esto? Pues nosotros lo debemos de entender que ya el artículo 239 de la Constitución claramente nos está diciendo qué debemos de entender por reglamento. Y cuando ese artículo dice las disposiciones reglamentarias no pueden modificar las contenidas en la ley y se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Preguntas, dudas, comentarios. Preguntas, dudas, comentarios. Algo que les da duda, ¿no hay preguntas? ¿Están ahí o ya se fueron, se durmieron? Ahí están. Bueno, vamos a ver ahora los tratados internacionales. Por debajo de la Constitución se encuentran estos y son contratos internacionales válidamente cobrados una vez publicados. Los tratados internacionales, y nosotros tenemos uno, si nosotros miramos en derecho tributario, tenemos el mentado Cauca y el Recauca, que ustedes lo conocen. El Cauca es el Tratado Aduanero de Centroamérica y el Recauca, que es su reglamento. Estos tratados son considerados como convenios o acuerdos entre estados. Y esos acuerdos entre estados pueden ser pues cuestiones diplomáticas, políticas, económicas, culturales u otras de interés para las partes. En el caso del Cauca y el Recauca son por cuestiones aduaneras. Y toda vez que con ello los estados signatarios crean normas jurídicas de observancia general en los respectivos países, constituyendo una fuente formal del derecho. Cada día esto cobra importancia porque se establecen relaciones internacionales entre los países. Los tratados, saben ustedes, pueden llegar a constituir en leyes ordinarias. Y cuando constituyen leyes ordinarias, pueden ser fuentes directas del derecho tributario. La clasificación fundamental es la que distingue los convenios bilaterales realizados entre dos estados y los multilaterales en los que intervienen más de dos estados, o sea, ya son 3 o más, siendo en ambos posibles añadir una cláusula de adición, en virtud de la cual nuevos estados pueden unirse a los firmantes anteriores. Su finalidad básica es evitar la doble o múltiple tributación y mejorar las relaciones tributarias entre los diferentes países. Nuestra legislación, específicamente en el artículo 2 del Código Tributario, no señala cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico tributario en orden jerárquico. Vámonos al 2. Dice,
son fuentes de ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía. Primero, las disposiciones constitucionales. Luego, las leyes, los tratados y los convenios internacionales que tengan fuerza de ley. Y los reglamentos que por acuerdo gubernativo dicte el organismo ejecutivo. Si nosotros miramos también el 3, es muy importante tomarlo en cuenta del Código Tributario. ¿Qué dice el 3? Materia privativa. Se requiere la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos, suprimirlos, definir el hecho generador de la obligación tributaria, establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria, la base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el artículo R del 183. A ver, ¿qué dice el 183R? 183R. No, permítanme. Dice, no, pero es de la Constitución. Sí. Exonerar de multas y recargos a los contribuyentes que hubieran incurrido en ellas por no cubrir los impuestos dentro de los términos legales o por actos u omisiones en el ordenamiento administrativo. Ahí está, muchas gracias. Luego dice, fijar la obligación de pagar intereses tributarios, tipificar infracciones, establecer sanciones, incluyendo recargos y multas, establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria, fijar las formas de extinción de los créditos tributarios por medios distintos a los establecidos en este código o en las leyes tributarias especiales, modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los derechos del fisco para determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y multas. Establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Son nulas ipso iure las disposiciones jerárquicamente inferiores a la ley que contradigan o tergiversen las normas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en este código y las demás leyes tributarias. Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. O sea, esto prácticamente está contenido en los artículos 2 y 3 del Código Tributario. Ahora vamos a ver dudas, preguntas, comentarios que ustedes tengan. Aquí estoy para servirles. A ver, dudas, comentarios, ¿qué no les quedó claro? A ver, aquí los escucho. ¿Ya no tienen dudas? ¿No hay comentarios? A ver, ¿no hay dudas, comentarios? Bueno, entonces vamos a regresar aquí y vamos a ir viendo artículos de la Constitución que no nos queden claros, artículos que no tengamos claros del Código Tributario, aprovechando estos momentos que todavía nos quedan. Permítanme. A ver. ¿Dudas, preguntas? Bueno, ahora que ya estamos todos entonces,
Volvemos a las dudas que puedan tener del Código Tributario, de la Constitución, para ir ya resolviendo estos temas. Estoy a su disposición. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Sí, Renata. Buenas tardes, licenciada. Solo no sé si le puedo hacer una pregunta, pero el laboratorio anterior yo sé que ya resolvió, ¿verdad? Pero me surgió otra nueva. A ver. En el artículo 40, con las facilidades de pago, explica, ¿verdad?, de que a los contribuyentes la administración tributaria sí les puede dar facilidades de pago del impuesto. ¿Sí? Pero lo que no entendí es de que dice que hasta por un máximo de 12 meses. No sé si es 12 meses en que se atrasaron o 12 meses como que, no sé, algún tipo de cuota para pagar esos tributos o algo así por 12 meses. Permítame, ahorita vamos a leerlo. Permítame, voy a jalar mi ley. Gracias. Pedrito, salí y abrí la reja, amigo. Vamos a leer este artículo 40, si son tan amables. Espérenme, vamos a ver. Vamos a ver. Este artículo 40 dice: la superintendencia puede otorgar a los contribuyentes facilidades de pago hasta por un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo. Justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación, que no podrá otorgarse en los casos establecidos en el 91. A ver, miremos, ¿cuáles son los casos establecidos en el 91? Estos casos son pago extemporáneo de tributos retenidos, percibidos y el impuesto al valor agregado. Luego dice, se faculta a la administración tributaria para conceder las facilidades de pago a las que se refiere este artículo, aun cuando se trate de adeudos que se cobren por la vía económico coactivo. En materia penal, únicamente procederá con autorización del juez. En estos casos, no procederá la rebaja. En todos los casos procede el pago de intereses resarcitorios generados por el impuesto adeudado, los cuales, al existir el convenio de pago, se computarán conforme al artículo 59 de este código hasta la fecha de la suscripción del convenio. Además, deberá pagarse la sanción por mora o multa del impuesto. El contribuyente que desee efectuar el pago del impuesto después de vencido el plazo para el pago del mismo, pero antes de ser notificado de un requerimiento de información para auditoría, puede celebrar el convenio de pago y tendrá derecho a que le quiten el 50% de rebaja de intereses resarcitorios y un 85% de la sanción. O sea, no sé dónde está lo del año. Pues es al principio del artículo 40. Cabe las primeras... Entonces son 18 meses, porque dice, la primera parte dice, la superintendencia puede otorgar al contribuyente facilidades de pago hasta por un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan el cumplimiento normal de la obligación, facilidad que no podrá otorgarse de acuerdo al artículo 91, que fue el que yo le dije. Son 18 meses. Sí, mi duda es de que, por ejemplo, esos 18 meses son de que, por ejemplo, yo me retrasé 18 meses en pagar, o se me va a dar esa facilidad por hasta 18 meses. No, lea bien lo que está diciendo. La facilidad de pago puede ser para 18 meses del impuesto que usted dejó de pagar, siempre y cuando no hubiera vencido el plazo. Eso es lo que dice el artículo. Dice, la superintendencia puede otorgar a los contribuyentes facilidades de pago del impuesto hasta por un máximo de 18 meses, siempre que así lo soliciten, antes del vencimiento del plazo para el pago respectivo y se justifiquen las causas que impidan su cumplimiento. O sea, a uno en mora
que es este artículo, no le van a dar las facilidades de pago. Usted dice, yo no tengo dinero ahorita para pagar y voy a hacer un convenio. ¿Hasta cuándo es lo máximo que a usted le pueda dar? 18 meses. Siempre y cuando no haya vencido el plazo del pago, dice el artículo. Ah, ya le entendí. Ah, ok, gracias, licenciada. No tenga pena. Sí, Mario Anderson López González. Buenas noches, licenciada. Solo para apoyar lo que usted decía, yo trabajo en una oficina de contabilidad y miramos todos esos temas fiscales. Ajá. Y para solventar lo de la compañera, por ejemplo, eso se hace con el IVA, las empresas que tienen demasiadas ventas y no llegan a llegar al nivel de compras. Entonces, al no tener la solvencia económica en el momento, antes de que vence el impuesto, pues tienden a hacer convenios a los meses que les quede conveniente para poder solventar su deuda con el fisco. Así es. Y es hasta 18 veces, no puede ser más de 18 veces. Menos puede ser, pero no más de 18. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿qué otra duda tienen? ¿Pregunta? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vamos a quedar aquí para ya no avanzar al otro tema porque no quiero revolver uno con otro. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay nada? ¿No? Bueno, pasen feliz noche entonces. Se recuerdan que conmigo tienen clase hasta el día jueves porque el día martes es el feriado de la Asunción. Pasen